Bueno, estamos con Alicia Álamo Bartolomé, todo un privilegio, una venezolana que nació el 13 de enero de 1926 y ha tenido una vida esplendorosa, llena de realizaciones, un orgullo para Venezuela. Y aquí vamos a conversar con Alicia recorriendo algunas etapas de su vida, porque en una vida tan larga pues imposible cubrirlas todas. Pero vamos a comenzar por esa primera vocación tuya, Alicia, por la arquitectura. Fuiste además la segunda mujer en Venezuela en ejercer la arquitectura y en graduarse de Sí, arquitecta. Sí, exactamente la segunda. La primera fue Carmen Méndez Arucha, que murió muy joven en un accidente de tránsito. caramba, No había cumplido, tendría como 28 años. ya, Entonces quedé yo de la más vieja. ya. Porque lo que soy no es la primera, pero sí la más vieja. No me han conseguido otra más vieja que yo. Mira, Estudiaste en la central cuando en estaba abriendo la facultad, ¿no? sí, en la central. Sí, yo soy de la segunda promoción. Ok, Porque la primera se graduó 2 años antes que nosotros, porque no abrieron, un segundo año no abrieron, sino al tercero. Y entonces ahí éramos muy pocos. Y tú me preguntas que por qué estudiar arquitectura, y te voy a decir que no sé. ah, muy bien. Bueno, eso es quizás la mejor respuesta. No sé, porque la verdad es que yo me fui como no variando de profesión, sino que a mí me gustaba todo. Ya, A mí me gustaba la ciencia, me gustaban las matemáticas mucho, me gustaba el castellano, me gustaba la literatura. Entonces una gente con tantas predilecciones, era muy difícil de decidir una profesión. claro. Entonces yo creo que yo estudié la arquitectura porque le vi como que era entre ciencia y humanidades, vamos por decirte algo, por el arte. Sí. Pero muchas veces pienso que me equivoqué de ¿Ah, sí? profesión. Sí, Ya, yo no me siento arquitecto de verdad, claro. porque yo no defino dogmas como los arquitectos. Mm, ok, ok. Entonces, yo tengo ¿cómo te llama? Mucha distancia de lo que es un arquitecto. Empezando porque yo no lo veo tanto como un arte, la arquitectura, sino como una ciencia social. Claro, y eso lo conecto con algo que me sorprendió, y es que te dedicaste a la vivienda popular. Sí, Trabajaste en el MOP y sí, después trabajaste con Eugenio Mendoza en la vivienda popular. en la Yo fui el vivienda primer popular arquitecto de la vivienda popular. Cuando se fundó, cuando se fundó. sí, porque me llamó a mí allá el que era el gerente, que era Arturo Pardo Sánchez. Entonces, él era muy feminista y él quería poner allá a una prima de él, que era arquitecto, compañera mía, de la que estudió conmigo, Rosaura Pardo. Pero al señor Mendoza no le gustaba el nepotismo. Ujú. Entonces dijo que no. Entonces me dijo a mí y yo resolví ir para allá. Y fue una experiencia estupenda. Construyeron unas casas en Valencia, La primera urbanización de la fundación fue la de Valencia. Ok. La Fundación Valencia, en Barquisimeto y en otras partes. Ya yo después me fui de allí, pero las primeras casas, las primeras urbanizaciones sí se debieron a, a mis proyectos. La primera casa, la casa de Valencia, fue una casita, realmente. Se vendieron en 25.000 bolívares. Figúrate tú, en una urbanización con todo su servicio. Caramba. Era realmente una ayuda a la gente sin dinero, ¿no? Sí, claro que sí. Para las clases más pobres, pues. Entonces, y así fue, eso fue lo que quería el señor Mendoza. Él fue un hombre que se preocupó mucho del pueblo venezolano, Eugenio Mendoza. Entonces, él quiso eso, inventó eso y recogió ayuda con nosotros, personas ricas o comerciantes, industriales, y salió la fundación. Bueno, y esta vocación múltiple que ya tú nos comentaste te llevó a estudiar periodismo en una época en que todavía no existían los estudios de comunicación social como tal, sino licenciatura en periodismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Había licenciatura en periodismo y el otro como lo que llamábamos, no sé, porque tú sabes que en esa época cuando empezaban esas escuelas, los que ejercían la profesión sin tener estudios, los aceptaban para Sí. que estudiaran, aunque no tuvieran el bachillerato, pero el título no era el mismo.
Ah, Por ejemplo, yo soy licenciada en periodismo porque yo era universitaria, por supuesto, claro. ya bachillerato y tenía otra profesión. Ellos tenían un título diferente, pero fueron una cantidad de personas que eran periodistas conocidos aquí, Sí, que revalidaron, vamos a decir. exacto. Sí. O sea que validaron su Sí, práctica profesional. exactamente, sí. Claro. Yo siempre estoy al principio de todo. Al principio de la escuela de arquitectura, al principio de la escuela de periodismo y en las universidades al mismo. Al principio de la Universidad Metropolitana, ¿Verdad que sí? Cierto. al principio de la Universidad Simón Bolívar, no tan al principio, pero había cosas que no estaban construidas cuando entré a Simón Bolívar. Cuando entraste allí. Y entonces siempre estoy como al principio de todo y por eso he llevado mucho polvo, porque están las construcciones y yo ahí. Y también en De la la Universidad universidad. Monte Ávila, ¿no? Y también. También. Y Estuviste la universidad. al principio de 3 No, universidades. y de la central no, porque la fundaron en el siglo XVIII, Claro. pero de la ciudad universitaria sí. Por supuesto. Yo estudié en claro. Galpones, ahí no había nada. Ahí no había nada. El edificio de la Facultad de Arquitectura no estaba terminado, No, ni el soñaba. primer edificio donde yo hice la carrera propiamente, es un edificio que se construyó era para residencia. Ah, claro, que Estudiantes. hoy en día es comunicación social. No creo que es otro edificio. ¿Ah, sí? Yo no sé, Sí. pero allí eso fue residencia y fue la Facultad de Ingeniería. Ah, ya. Porque Sí. yo era de la Facultad de Ingeniería, porque arquitectura no era facultad en esa época que yo estudié, era escuela Era escuela. de ingeniería. Y Sí. en ese edificio nosotros estábamos en el cuarto piso y lo demás lo ocupaba ingeniería. Ahí Pero está. siempre estás construyendo donde yo estoy. Bueno, te ha tocado ser pionera en Sí. muchas facetas, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, te gradúas de arquitecto, empiezas a trabajar. Además, tienes un hermano muy importante para el desarrollo del sur de Venezuela, Antonio. Antonio Álamo Bartolomé, que trabajó mucho con el general Alfonso Rabar, y tú también creo que participaste de alguna manera en ese proceso. Sí, porque cuando yo estaba trabajando en urbanismo, en la dirección de urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, Sí, a mí el director, el doctor Gustavo Tamayo, arquitecto, Sí. Ferrero Tamayo, perdón, me quiso que yo fuera del equipo que iba a tener contacto con la electrificación del Caroní, qué bien. porque se pensó pues ya en la idea de desarrollar viviendas y todo allá. Entonces me tocó ir empezando, Ujú. porque te digo que no estaba todavía, estaba empezándose los trabajos para cerrar el río, hacer la taguía, y moría el Salto Macagua, porque el Salto Macagua, una vez ese salto, de ahí era que iba a venir La represa, Macagua sí, 1. ¿no? sí, entonces a mí me tocó algo muy interesante, que fue ver la lucha y el empeño de Alfonso Rabar por hacer un trabajo que en eso era como el mes de abril. Y la taguía estaba como, no habían podido cruzar todavía porque ese río dio mucho Mucha problema, guerra, sí. porque no lograron saber nunca la profundidad que había ahí. Entonces figúrate que hasta se ahogaron algunos en eso. Caramba. Entonces había que estar echando piedras y todo para rellenar eso y desviar el río, y no se sabía cuánto. Entonces se trabajaba día y noche esas canteras. Y yo vi echar al río 2 vagones de ferrocarril. Figúrate. Imagínate. Y me tocó también una noche que fue muy agradable. Yo estaba durmiendo al lado del cuarto del mayor, entonces Alfonso Rabar era mayor. Era mayor, sí. Y había una islita en mitad del río Ujú. que tenía un arbolito. Y a medianoche le tocaron la puerta al mayor y trajeron el arbolito. Habían llegado a las islas, ¿no? Se lo trajeron para que viera. Y aquello siguió y él logró, porque si llegaban las lluvias se perdía el trabajo. Caramba, claro. Porque creo que había unos expertos ingleses que movían la cabeza. No va a llegar, no va a llegar. Pero sí llegó. Yo creo que el mayor paró la lluvia. Claro. Él era, claro. era de un ímpetu que no. Y fíjate, otra cosa que me parece interesantísimo es tu iniciación en el teatro. Primero como actriz y después empezaste a escribir obras de teatro. Sí. Pero entre el momento en que te inicias como actriz y el momento que empiezas a escribir pasan unos cuantos años, ¿no? Sí. Sí. Empezando porque yo me inicio como actriz muy pequeña Ok. en San José de Costa Rica.
Ah, caramba. Mi primer papel en el teatro fue La Bella Durmiente. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años y 8 meses, pero ves el retrato de una muchacha de 18 o 20 años. Ah, Porque claro, maquillada y con todas esas cosas, yo parecía una señorita. ya. Entonces, ahí me quedó el gusanillo del teatro. Claro. E hice otros papeles allá, todos escolares, aunque era una función especial, porque esas eran personas que se montaban muy bien, se hacía en el Teatro Nacional de Costa Rica. ¿Y ustedes estaban en Costa Rica, tu familia, en un exilio? En el exilio, sí, porque tú sabes que mi papá fue ministro y presidente de Estado de General Gómez. Claro. Nosotros cuando murió Gómez pues, nos tuvimos que ir del país. Porque Se fueron varios años, ¿no? 5 años exactos. 5 años. Del 36 al 41. Al Regresaron 41. con Medina. Con Medina, claro. Una vez que salió López Contreras, pues nos vinimos. Muy bien. ¿Y esos 5 años los pasaron en Costa Rica? En Costa Rica. Y yo ahí llegué yo de 10 años y regresé de 15. Sí, ya eras una señorita. Sí, y quizás es la etapa más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dio Costa Rica no me lo daría Venezuela. ¿Verdad? Que es la conciencia de ser ciudadano. Qué bien, qué bonito. Ya en Costa Rica se respiraba eso, ¿no? Sí, que es una democracia de verdad. Claro. Es decir, yo la palabra democracia la empecé a apreciar en Costa Rica, porque como yo me fui de aquí perseguida por la democracia, Sí. y papá odiaba la palabra democracia, Ajá. entonces yo tenía como una... Pero allí hay verdadera democracia en Costa Rica, y todo esto uno aprende, uno lo respira, Claro, y la educación es una maravilla. claro. El Yo primer creo- país de América Latina que abatió los índices de analfabetismo. Sí, y no tiene ejército Y no ahora. tiene ejército. Cuando nosotros llegamos a Costa Rica, el orgullo que ellos tenían era de que tenían más maestros que soldados. Ujú. A los 5 años, cuando regresamos, ellos tenían ya el orgullo de tener más escuelas que soldados. Y en el año 48 ya no tenían ejército. Qué cosa, qué increíble esto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí te iniciaste como actriz, pero entiendo que te hiciste dramaturga porque te tocó ser jurado en un concurso y te pareció, Pues sabe más de mi vida que yo. que habían unas obras muy malas Ay, y que tú sí. podías hacer algo, ¿no? Sí, porque yo había pensado antes hacer, pero no me salían como unas cosas muy rosas. Ok, Que yo creo que se necesitaba haber vivido más para ver más de la vida, vamos a decir. ok. Entonces, yo pasaba los 50 años, por supuesto, ya. Ujú. Y yo fui jurado de un concurso nacional de teatro. Yo estaba entonces en Fundarte. Y leí 27 obras y eran bien malas. Bueno, había algunas buenas que ganó el concurso, una de Hugo Libre, por cierto. Bueno, un gran dramaturgo. Claro, entonces, sobre todo director. Sobre todo director. Y después fui muy amiga de él. Entonces, yo dije, yo creo que yo puedo escribir algo mejor. Entonces, América Alonso, que era también del jurado, me dijo, Alicia, ¿cuándo hacemos algo juntas? Y entonces yo escribí una obra para ella y para mí, ¿Qué tal? que no la pudo hacer ella. La estrenamos, pero no, ella me dijo no. Ella se enfermó del cuello. ¿Y la Entonces, hiciste tú con murió hace- quién? ¿Ah? ¿La hiciste tú con quién? La hice con Virginia Urdaneta Ah, Virginia. y el personaje masculino Carlos Fraga. Carlos. Y nos dirigió Ulibe. ¿Qué Hugo tal? Ulibe, sí. Nuestro compañero en la radio. En la Eso no radio. lo sabíamos. Al de compañero en la radio. Sí, y muy querido por todos nosotros. Ah, sí. Yo a veces lo oigo un pedacito, un poco antes de las 9 de la mañana, Sí, de su programa de televisión de La Vida es Hoy. exacto. Me gustan mucho los mensajes que da. Pero yo no lo oigo completo porque yo oigo la misa antes. Entonces, cuando Claro. termina la misa, paso a Carlos Fraga. Bueno, esta confesión yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, ya has tocado una puerta muy que forma parte de tu personalidad, que eres una católica raigal, Católica, practicante. apostólica, y ahora no se dice, pero también romana. Y también romana. ¿Esa beta católica estaba en tu casa o no tanto? ¿Tú la fuiste cultivando? ¿Qué significó, por ejemplo, cuando estabas muy joven, la existencia del Opus Dei, donde participaste durante muchos años? No estaba tan joven. No. Yo entré al Opus Dei a los 31 años. Pero yo sí fui siempre, yo no sé por qué. Bueno, en mi casa
mamá no era tan religiosa, era católica y nos hacía cumplir a todo, y íbamos a misa y todo eso, pero ella no tenía una formación porque su papá se las echaba de ateo. Y mamá hizo la primera comunión cuando se casó con papá. Entonces ella Me no da tenía, risa que dice que se las echaba de ateo. digo que se las echaba de ateo, Ajá. porque Porque bueno, no lo era tanto. a mí me parece que no, Ajá. sobre todo en el momento de su muerte. Él murió aquí en Caracas, él vivía en Yaritagua. Sí. Entonces él vivía aquí en Caracas y en el momento de su muerte, los 2 días antes, empezó a decirle a las hijas, niñas, les decía él, niñas, hagan mucha caridad, la caridad salva. Ajá. Y esas fueron prácticamente sus últimas palabras. Era un hombre muy caritativo, eso sí, Ya. pero él se decía que era ateo. Por eso yo no creo tanto en esos ateísmos. Y por parte de tu papá, Papá era esa familia sí era muy religiosa. los álamos. Sí, sobre todo mis tías. Yo le debo mucho a mis tías lo que yo aprendí, porque ellas siempre nos regalaban libritos de misa y mi madrina, que era una prima hermana mía, pero mayor que mamá. Sí. Porque mi papá se casó viejo Claro. y él era como la mitad, él tenía sus hermanos mayores, tenía sobrinos casados con hijos, él se casó con sobrinos, nietos. Ya. O sea que mis primos hermanos Sí. eran todos mucho mayores que nosotros, por la Álamo. Bueno, entonces Había como un salto generacional. un salto, sí. Entonces, en la familia Álamo sí yo recibí mucha instrucción religiosa y sobre todo la veneración al Papa. Mis tías eran muy religiosas. Claro. Claro, no vivía con ella en Barquisimeto y nosotros aquí, pero Sí. algo influyeron. Y yo no sé por qué yo desde pequeña tenía yo tenía fe. Y yo me pregunto por qué, pero yo tenía fe. Y cuando hice la primera comunión, yo no me quedé con eso, de la formación de la primera comunión. La hice en Costa Rica. Sí. Yo tenía una profesora que era alemana, los sábados en la tarde me daba la instrucción, y ella tenía un grupito, y cuando yo terminé, hice la primera comunión, yo le dije a mamá que yo quería seguir. Y mientras estuve en Costa Rica, yo fui a mis clases de religión. Estudié la historia sagrada, que era la Biblia para niños, que ahora como que ni existe, los libritos de historia sagrada ya hacen falta, Sí. porque la gente no sabe nada de nada. Es verdad. Y es te verdad. digo, y la Biblia, Hay hay muy, que saber muy poca cultura bíblica. y es que la cultura bíblica es básica, Sí. porque el arte en el mundo Ujú. se nutre de la Biblia. Es verdad. Entonces tú vas a un museo por ahí en Europa y ves a Judith con la cabeza del que ella mató. ¿Y esa quién es? Te van a decir, ¿cómo? Eso no lo preguntabas tú pequeño. Yo sabía Claro. quién era Judith, quién era Goliat. A mí yo me quedé espantada cuando un sobrino mío, de colegio religioso, ve una mancheta del Nacional que hablan de David y Goliat. Y me dice, ¿y ese quién? ¿Y esos quiénes son? Imagínate. Sí, ¿no? Son- bueno, ¿qué te digo? Me parece que por cultura solamente, no por religión, por cultura hay que estudiar la Biblia. Claro, Sí. claro que sí. Y hay una faceta de tu vida muy interesante que es la de gerente cultural. Primero estuviste en la Dirección de Cultura del Distrito Federal y después en Fundarte, ¿no? Como Bueno, no, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, pero cuando se constituye Fundarte, no, claro, eso Eso lo hizo en el gobierno anterior. lo hizo Carlos Andrés Pérez Sí, con cuando Diego era Arria, Diego creo. Arria fue el que Sí. la idea de Fundarte es de Diego Arria, Sí, que fue una gran idea. sí. Porque tú sabes lo que pasa con las cosas de gobierno, que trancan todo. La Dirección de Cultura, General de Cultura del Distrito Federal, bueno, tiene su presupuesto, pero tú ibas a sacar una partida, entonces un papeleo nunca sale. Claro. Fundarte, eso lo hizo Diego Arria porque eso le dio agilidad Claro. al evento cultural. Pues era una fundación autónoma. autónoma, digamos. claro. Yo Y creo- podía sacar. Yo recuerdo una vez que un grupo de teatro que iba para España y pidieron 40.000 bolívares. Y ya se iban y no poseían los 40.000 bolívares de la Dirección de Cultura. Acudí a Fundarte. Claro. Claramente un cheque y se acabó. y ya está. Y pudieron irse. Y De pudieron lo irse. contrario, no se Sí, hubieran sí. podido ir. Eso fue, tú estuviste en Fundarte, creo recordar, cuando el gobernador del Distrito Federal era nuestro común amigo Enrique Pérez Olivares. Sí, él fue el que me metió en esa cosa. Ah, sí. Porque yo siempre digo que fue mi descubridor. porque yo fui la primera asombrada cuando él me dijo eso, que fuera director de cultura. No sabía nada de eso, yo no sabía nada de administración De la cultura. no, pues. ni de cultura ni de nada. Pero lo hiciste muy bien. Bueno, yo creo que tenía edad suficiente para madurar en el cargo. Claro. Y sobre todo una cosa que yo no soy boba. Ya. Yo puedo parecer boba, pero no lo soy. Entonces,
Claro, llego allí y me encuentro con un personal muy bueno que había dejado Ilia Rivas de Pacheco, que fue Claro. la DECA que fue. Ella me entregó el cargo. La madre de Julio Pacheco Exactamente. Rivas. Ella me entregó el cargo, ahí nos conocimos y quedamos amigas. Sí. Bueno, yo vi aquello, pensé que aquello estaba funcionando bien. Yo no fui tonta para estar cambiando personal. Claro. Mi secretaria era DECA. Pero era la que sabía toda la relación con la gobernación y todo eso. Yo le iba a sacar. No. Digo, Elías Pérez Borra era el gerente De danza. de Fundarte, era el secretario de Fundarte. Ajá. Un individuo con unas relaciones culturales dentro y fuera del país. Sí. Yo lo iba a cambiar porque me llegara una carta con la flechita verde que me estaban proponiendo fulano para ese cargo. Yo no cambié. Entonces no me quería la militancia de COPEI, pero no, yo no soy tonta. Entonces, aprendí todo nuevamente. Claro. No, qué va. Y después el mismo Enrique Pérez, creo yo que te invita a ser la decana fundadora de la Escuela de Comunicación Social de Monte Ávila, ¿no? Bueno, no, quizás no él, sino el grupo. El grupo. El grupo, sí. Y ese fue un desafío importante para ti también. Bueno, ¿no? eso fue un desafío. Y yo, que estaba trabajando en la Universidad Simón Bolívar, cuando salí de Sí. Fundarte, fui para allá. Y fui de extensión universitaria, directora. Me jubilé y yo tan contenta, este año 89. Ay, yo voy a dedicarme ahora a escribir, mi teatro, mis cosas. Cuando me llaman que quieren que forma parte del equipo para la universidad esta nueva que se está fundando. Ah, bueno. Y me fueron engañando hasta que me nombraron decano. Te fueron mareando. Mareando. Sí, ¿Cómo iba a decir que no? Y pasaste varios años allí. Además, ahí diste clase también. Sí. Que es otra faceta de la que no hemos hablado, de Alicia Álamo, profesora, ¿no? Profesora, yo fui allí profesora de oratoria y de teatro, por historia del teatro, género y eso. Sí. Y después me quedé como profesora de los cursos de formación de profesores diferentes, se daba vamos a decir, para animar a los profesores a formarse en algo más. Claro. Y entonces ahí daba yo cursos sobre teatro, también los géneros, la historia, y ahí tuve gente muy importante de alumnos, porque tenía hasta el vicerrector administrativo, tuve gente muy importante como Pepe Rodríguez Iturbe. Imagínate. Tenía unos alumnos así de primera, ¿no? Pero ¿qué tal? mejores que el profesor. Entonces, hasta que por fin ese grupo de alumnos, que eran todos profesores, o gente de fuera, pero mayor, hasta madres de alumnos de la universidad, se aficionaron a mis clases y ya yo les había dado todo género del teatro, lecturas dramatizadas, bueno, todo, cómo se escribe teatro, hasta el arte de escribir teatro, arte de escribir cualquier cosa. Pero ¿y qué más les doy si ustedes quieren seguir conmigo? Entonces me ocurrió, tuve una idea muy buena, que es un curso que hasta ahí, curso, Momentos Estelares del Teatro Universal. Qué bien. Entonces, entonces un profesor, un autor, estudiamos su obra, agarrábamos una, hacíamos una lectura dramatizada. Hasta que me quedé en UNESCO, 2 clases di y vino la pandemia. Ah, caramba. Bueno, vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos con Alicia Álamo Bartolomé en esta conversación tan sabrosa. Volvemos con Alicia Álamo Bartolomé. Alicia, una de tus pasiones de lectora es San Juan de la Cruz. Sí. Y yo recuerdo que le presentaste un proyecto al maestro Abreu cuando era ministro de la Cultura, y Abreu se entusiasmó muchísimo y desarrollaste todo un programa sobre San Juan de la Cruz. Sí, cuando fue el 4º centenario de su muerte. Sí. A mí se me ocurrió decirle a José Antonio que había que hacer algo, porque San Juan de la Cruz no solamente es un santo, un místico, sino que es un poeta para algunos insuperable. Así es. No será verdad, pero algunos piensan que es insuperable de la lengua castellana. Sí. Entonces, él lo acogió muy bien, pero enseguida me puso a mí a presidir el comité, porque eso me le pasa a uno por bocón. Claro, por andar proponiendo cosas. Entonces, me puso ahí. Y claro, yo sí me puse en ese plan. Bueno, tú estabas en Monte Ávila. La editorial Monte Ávila.
y publicaste la poesía y con un prólogo mío que no era que yo no lo iba a hacer, sino que se enfermó el escritor que te acuerdas. El prologuista. Sí, y que tú me llamaste un día que estaba listo, pero no había prólogo. Yo Claro. puse a escribir aquello, bueno, y salió. Entonces, bueno, y se movió todo el país. Fue muy interesante. Y hubo un concurso también. Muchos, y un concurso. Sí, que lo Creo ganó que hubo Cadena. una conferencia de Rafael Cadenas también. Bueno, él ganó el concurso. Ah, eso fue. Sí, él ganó el concurso. No, la intervención maravillosa que hubo fue en Jajó, porque empezamos hasta la conmemoración del año en Jajó. Claro. Eso se le ocurrió a la Asociación de Escritores, porque ya estaba Enriqueta Terán. Claro, ya vivía allá. Sí, una gran poeta venezolana, ¿no? Yo Tenía vivía un allá. taller de costura, creo. Sí, tenía una casa que se llamaba... Ay, ¿cómo que se llamaba? Bueno, no me acuerdo en un instante, una casa colonial preciosa. Ahí tuvimos una sesión muy linda, en la víspera de San Juan, con fogatas y los poetas recitaron. ¿Eh? Bueno, se empezó allá y hubo un acto en la catedral con el obispo, una misa. Y después habló González León, Adriano. Adriano, sí. Mira, a mí no se me olvida eso, porque él abogó a San Juan de la Cruz por los poetas malditos. Una belleza la pieza. Una Claro, belleza. qué bonito Sí, eso. muy bonito. ¿no? Mira, aquello fue estupendo. Ahí empezamos en Ajó. Además hay un pueblito cerquita no de Ajó, de Valera, es cerca de Notú. ¿Tú sabes donde nació José Gregorio Ignotú, Hernández? claro. Bueno, hay un pueblo cercano Ujú. que se lo ha comido la fama De Ignotú. de Notú. Pero eso y se llama es San Juan de la Cruz. Ah, caramba. Sí, entonces ahí estuvimos también. estuvieron Sí, también. hicimos unos actos muy lindos. Qué- Quedó muy bien. Y se hicieron varias cosas aquí, se hizo el concurso, se presentó el canto, el cántico de San Juan de la Cruz, Ujú. y en una función que hizo Ulibe con Omar Gonzalo y varios, muy bonito quedó. Desgraciadamente no tuvo mucho éxito de público, la propaganda no fue buena, pero bueno, no quiero hablar de eso porque es un episodio que me molestó mucho. Claro, Entonces no quiero hablar mal de nadie. así es. Hablemos de otra beta de tu trabajo. Yo no sabría calcular cuántos años tienes tú escribiendo columnas de opinión en El Impulso, en distintos periódicos de Venezuela. Son muchos años, ¿no? Sí, yo no sé si tampoco cuánto. Bueno, yo sé que en el Impulso empecé el siglo pasado, Ok. pero claro, ahora todo siglo es pasado. Sí, Pero yo escribí en el Nacional, sí, yo lo recuerdo. escribí en el Nacional, escribí en estampas del Universal. Del Universal. También. Escribí en La Religión, Sí, que desapareció ya como periódico. sí. Y escribí también en un periodiquito que se llamaba El Cierre de Copey, Ok. que me pidieron, también escribí ahí. Sí, yo he escrito mucho. Muchísimo. Sí, hasta ni me acuerdo lo que escribí. Claro, son muchos años escribiendo Sí. columnas en, Y ahora, en la prensa. ahora ¿no? tengo dos fijas. El Impulso de Barquisimeto, que te digo, tiene más de 20 años, tiene no sé cuánto. Yo creo que tienen bastante más. Bastante más. Yo creo que eso es por los años 80 que yo empecé. 40 años puede Sí, tener esa puede- columna puede tener. fácilmente. Que es una herencia de papá. Bueno, si le puse yo el mismo nombre que tenía papá para Ah, ¿sí? él me escribía de aquí al Impulso y se llamaba Del Guaire al Turbio. Correcto. Y yo agarré en la misma el mismo nombre para la columna. Exacto, Del Guaire al Turbio se llama mi Claro. columna. Sí. ¿Qué tal? Ujú. ¿Qué tal? Y Alicia, Venezuela. Tú eres una venezolana, pues, de generaciones y generaciones. Nos comentabas fuera del aire que habían encontrado el primer álamo que llegó. No, Álamo no. ¿No? El Álamo llegó al siglo XVIII. Ah, es más Es que reciente. mira, ¿Cuál era el apellido de este que llegó con Colón? Mateus. Mateus. Pero yo desciendo, porque ese Mateus fue el que se casó con la India. Sí. Tuvo que pedir permiso a la, Ujú. a la corona, porque no se podía casar un español con una india, ¿no? Entonces, por eso es que lo sabemos, porque consta en los archivos de India y alguien de la familia lo consiguió. Él se casó con esa. Y la hija de ese matrimonio, del español con la india, Ujú. fue la esposa de don Damián del Barrio,
Ah, Damián del Barrio, que es un hombre de importantísimo. los fundadores de Barquisimeto. Claro. Y yo nosotros descendemos los Álamos directamente. De Damián del Sí, Barrio. porque la esposa de don José del Álamo, que fue el español que llegó el siglo XVIII, el capitán, Sí. se casó con doña Concepción del Barrio, Ya. descendiente directo de Damián del Barrio. sí. Ahí ¿Cómo está. llevas tú a Venezuela en el corazón? Qué difícil llevarla, ¿no? Pues mira, Nice, mira, ¿tú crees que yo soy muy venezolana? Yo no soy tan venezolana. ¿Verdad? No, a mí cosas de los venezolanos que no me gustan nada. Sería el momento de decirlo. Sí. Eso, por ejemplo, la viveza venezolana no me gusta nada. Ah, a mí tampoco. Me repugna. Después esa cosa de que, ay, qué bella es Venezuela y nada como Venezuela. Tampoco. Claro. Entonces, y yo cuando he estado fuera, a mí no me hace falta la patria así. No. Ahora, soy venezolana que me duele, claro, me duele Venezuela y como me duele, hoy en día pues me duele doble. Pero así apasionada de Venezuela no soy. Ya. Claro, Ahora hablaste de cuando tú has vivido fuera de Venezuela, de eso no hemos hablado. bueno, los 5 años en Costa Rica. Eso Pero en esa época yo no tenía como criterio. Claro, era una niña. Yo, por ejemplo, yo sí añoraba Venezuela, mi Claro. país, no sé qué cosa. Después cuando regresé, tuve algunos choques difíciles. En Barquisimeto, nosotros vivimos un año en Barquisimeto al regresar de Costa Rica. Y estudié en el Liceo Lisandro Alvarado el 2º año de bachillerato. Ah, ahí estudió mi papá. Sí, seguramente. Sí. Y no coincidimos. Es posible, bueno, porque mi papá nació en el 16, te llevaba 10 años a ti. 10 años. Sí. Era de la edad de Caldera. Y exactamente. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces de ahí nos vinimos a Caracas y vivíamos en El Paraíso, en mi casa donde yo nací. Entré al colegio San José de Tarbes. Allá en El Paraíso sí, también. hice 3º y 4º año de bachillerato. Los únicos 2 años en que yo estaba en colegio de monja. ¿Ah, sí? Nunca. ¿Qué tal? Porque primero, los primeros años de aquí no teníamos profesores sino en la casa. Claro. Yo llegué a Costa Rica y estrené todo. Ujú. Escuela, país, fue bastante difícil. Bueno, hubiera sido difícil si no hubiera sido Costa Rica. Claro. Porque inmediatamente entré a la escuela, por primera vez pisé en una escuela a los 10 años. Ujú. Entré al 3er grado, aterrada. Porque hasta no tenía uniforme, porque me dio una gripe, hasta la manera de vestirme era distinta. Pero allá son tan inteligentes que al primer recreo las niñas me rodearon y me invitaron a jugar. Qué bien. Que eso no se lo dijo la maestra. Qué bien. En cambio, el contraste cuando llegué aquí fue al revés. En Barquisimeto no, muy bien. Muy bien. Pues ahí la primera vez que estudié con varones. Claro. Porque eso... El liceo era un mixto. Sí, sí. Y después, cuando llegué a San José de Tarbes, sí fue muy duro porque ahí conseguí con un grupo de muchachas que son amiguísimas, fueron amiguísimas mías, pero me queda una, creo que todos se han muerto. Entonces, pero al principio sentí como me rechazaban. ¿Por qué? Porque el caraqueño es muy levantado de nariz. Ajá. Mira tú. Mira tú. Entonces, mira, me llegaban a pasar cosas. Por ejemplo, había una que celebraba sus 15 años con una fiesta. Y delante de mí me invitó a todas menos a mí, como si yo hubiera pintado en la pared. Y después no me gustaban tampoco, que eran como muy niñas. Yo estaba acostumbrada a ser muy madura ya, todo lo que me había pasado. Claro. La muerte de Algoma, que fue una cosa seria para nosotros todos, yo Claro. era como madura y entonces me sentía con ella y hacían una cantidad de tonterías esa muchacha. Entonces, y las monjas las regañaban, y entonces usaban unas fórmulas muy raras que eran lo contrario que usaban en Costa Rica. Si uno en Costa Rica en la escuela hacía algo que no estaba bien, no lo regañaban en público, lo llamaban aparte de dirección. Y, mire, sus padres que se preocupan de su educación, que esté bien, Sí. como diciéndole, en su hogar van a tener vergüenza de ustedes, ¿no? Si uno hacía algo. Y aquí era al revés. Me decían las mujeres, eso lo harán en su casa, pero aquí no. Caramba. Mira, yo no me salí del colegio Sí. por una compañera que vivíamos en El Paraíso y caminábamos juntas. Cierto que murió no hace tanto, y venía aquí a almorzar conmigo. Anita Atías de Benaín, la muchacha judía. Porque ella me calmaba. Porque yo cuando oía aquellas cosas que decían,
Yo Te me quedé, enardecía. sí, me enardecía. Entonces ella me decía, no, Alicia, quédate. Y por ella yo me calmé. Ya. Y terminé, y después quería mucho a las monjas, ellas me querían a mí, pero aquella cosa, como que el ambiente, empezando porque yo llego empezado el curso. Es decir, llego en octubre a finales y ya habían empezado. Yo llegué de Barquisimeto y el primero que le dice la monja a la muchacha, viene una señorita, pero muy distinta a ustedes, muy educada. Caramba, Ya me hizo. Ya te creó un clima. Ya me puso alfombra roja. Pues. Sí. Bueno. Por cierto que tu madre, doña Higinia Bartolomé de Álamo, escribió un libro de viajes. Dos. Bueno, yo conocía uno. El segundo. Ajá. Entonces, ¿la experiencia del viaje también ha sido importante para ti o heredaste ese gusto por la crónica de viaje? No ando por la crónica, por el viaje. Por el viaje como tal. Ni yo, gozaba muchísimo viajando. Sí. Muchísimo. Viaje a Europa por lo que conozco. Pero ¿no viviste en Europa o sí pasaste una temporada? Yo pasé una temporada en París, como 9, 10 meses. Ajá, casi un año en París. Sí, estuve estudiando en francés. Vi mucho teatro, por supuesto. Claro. Compraba las entradas del teatro por zona. Estación de metro, veía que teatro quedaban cerca y compraba. Iba al teatro todas las noches prácticamente. ¿Qué tal? Entonces sí. No, esa experiencia fue muy buena, la de París. Claro. Estuve en la Alianza Francesa. Mira, de más está decirte que yo a los actores, las actrices, los admiro muchísimo porque hay un tema con la memoria que me asombra. ¿Cómo hacen ustedes para aprenderse un parlamento y convertirse en otra persona durante hora y media, 2 horas? Ese acto de magia, ¿cómo se logra? Primero por la timidez. Ah, Sí. esa respuesta sí me sorprende. Te sorprende, pero pregúntale a cualquier actor para que tú veas. Ah, ¿sí? La mayoría de los actores somos tímidos. Fíjate. Y uno en el teatro se realiza. Claro. ¿Comprende? Entonces, realmente, fíjate, los actores que son personas que se meten al teatro, que yo he visto ensayando, pues, que son casi como muy abiertas, no son buenas. En cambio, el actor se realiza en cada personaje. Y lo de la memoria, sí, hay actores que no tienen memoria. Hay actores que trabajan, que están soplando. ¿Ah, sí? Eso hay unos que son así. Sí. Y en televisión. Claro. A mí me hablaba el Mundo Arias, con el cual hice la lectura esa dramatizada. Sí. Él es primo mío. Entonces, que había un actor que ponía las chuletas en la espalda del actor y de las actrices. Bueno, claro. No todo el mundo tiene memoria. Pero sí hay unas reglas mnemotécnicas, vamos a decir. Okay. Que tú usas por los movimientos. Con los movimientos, claro. Cuando voy para allá tengo que citar cosas. Bueno, tú te acomodas un poco, ¿no? Con eso. Y te ayuda mucho el diálogo con el otro actor, porque sí. Te da pie a cuando empieza tu papel. Por eso quizás el monólogo es todavía más difícil, ¿no? Yo creo que sí. Sí. El monólogo es más difícil. Yo monólogo no he hecho. Bueno, un monólogo dentro de una obra de teatro, que es un trozo grande. Pero un monólogo solo no lo he hecho nunca. Sí. Yo hace poco vi un monólogo que me sorprendió, algo impresionante. Julie Restifo haciendo de Sofía Inver. Ah, sí. Ella es muy buena. Bueno, eso es una cosa extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Yo soy amante del teatro, me gusta muchísimo. Sí. Y voy todo lo que puedo. Sí. Y admiro el hecho teatral. ¿Cómo fue tu experiencia el día en que la obra que tú escribiste fuiste y la viste? ¿Había una gran diferencia entre lo que tú habías escrito y lo que estaba allí o todo se tejía muy bien? La primera obra mía que se montó fue la segunda que escribí, que fue Juan de la Noche, que ganó el premio a Beprote de teatro. Bueno, te voy a decir que yo quedé tan satisfecha del montaje, que la dirigió Gulliver. Entonces, palabras mayores. Sí, y yo tenía la ciudad de San Juan de la Cruz, Omar Gonzalo. Y el inquisidor, por llamarlo de alguna manera, Fernando Gómez. Nada menos. Tenía un elenco y el Maldonado, el prior del convento donde estaba preso Juan de la Cruz, José Torres. Claro. Yo tenía un elenco y el que hizo los 8 minutos que sale Santa Teresa, Manolo García Maldonado. ¿Qué tal? Tenía un elenco maravilloso y una dirección magnífica. Yo gocé mucho. Claro. Yo gocé mucho viéndome representada, que no me lo imaginaba nunca. Sí. Que eso me iba a suceder en la vida.
¿Y te dieron la sorpresa o fuiste a un ensayo general? No, yo fui a ensayos, a varios, y me preguntaban. Y ellos te preguntaban. Sí, sí, claro, sí. Eso que yo, como autora, mi costumbre es la siguiente. Yo entrego la obra al director. Y yo no digo nada. Ok. No impongo nada. Eso ya... Tan es así que el papel de Santa Teresa yo lo había escrito para mí. Y no lo dije. Él escogió su... Porque me parece que eso le toca al director. Escoger sus personajes. Además, Hugo Uribe no me conocía como actriz de nada. No me había visto nunca. Entonces, no iba así, quiero hacerlo yo. No. Claro, claro, claro. Yo creo que uno entrega su obra y confía en el director. Pues, claro, si podía hacer una pregunta, una sugerencia, bueno, se la hacía, pero muy levemente, casi nada. Y Alicia, en los años más recientes, aquí se ha creado en tu casa el Ateneo de la Carlota, pero ese Ateneo venía de Chuao, porque yo recuerdo haber dado clases en tu casa de Chuao hace 20 o 30 años. Ay, los cursos tuyos de la poesía, la plenitud en la poesía venezolana y Dios en la poesía venezolana. Sí, tal cual. Sí. Pero qué alegría cómo se fue formando aquí este Ateneo de gente que viene todas las semanas a cursos que tú organizas. Venía. Ya. La pandemia acabó con el Ateneo. Claro, pero se puede recuperar, ¿no? Sí, se puede recuperar. Ah, mira, aquí está el Ateneo una paleta con el Ateneo de la Carlota. Esa fue una alumna que lo mandó a hacer. Qué belleza. Porque el Ateneo de la Carlota se le ocurrió fue a esta la señora Quinala, Titi, que le dicen a ella. Ah, sí. Entonces, que está casada con el arquitecto Guinán. Elizabeth Ayala. Claro. Ella dijo un día, esto es un Ateneo. Esto es un Ateneo. Y a quien le encantó el nombre fue también a Joaquín Marta Sosa, que tú lo trajiste y le advertiste que yo no tenía pelos en la lengua. Se lo dije, sí. Y Joaquín, que está viviendo en Castro Urdiales, cuando regrese para acá seguro que va a querer venir yo tengo mucho contacto con él. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Yo le mando todos mis artículos y todas las cosas y entonces él me contesta y me dice, ¿sabes lo que él admira en mí? Mi gusto por el deporte. Bueno, de eso no hemos hablado. ¿Cuáles deportes son los que te gustan? ¿El béisbol, el fútbol? El béisbol y el tenis. El tenis. Últimamente me he vuelto muy tenista. Claro, pero ¿cómo habrás sufrido con el retiro de Federer, no? Dicen que es el mejor tenista de la historia. Bueno, no sufro ya por eso porque el retiro estamos todos. Y yo no estoy retirada porque Dios no ha querido. Pero la verdad que sí, bueno, me encantaba Federer, me encanta, pero yo soy sobre todo de Nadal. De Nadal. Yo soy fanática de Nadal. El temperamento de Nadal, más español, ¿no? La fiera, ¿no? No, y es que él es la fiera. Cuando yo lo veo en la cancha, cuando él pone los ojitos de fiera, nadie puede con él. Qué cosa, de verdad que sí, que Nadal es una fiera en la cancha. Una fiera. ¿Y el béisbol te aficionaste desde muchacha? Sí, el béisbol. ¿Tú sabes cómo aprendí yo el béisbol? Bueno, yo jugué pequeña una cosa que llamaban rondá en Ciudad Bolívar, que era como un béisbol para mujeres. Okay. Entonces tú bateabas con un palo de escoba y un bate y una pelota de tenis y había bases, pero no de almohadilla. Eran más o menos las reglas del béisbol. Y después, el año 41, que estaba yo en Barquisimeto, fue la famosa Serie Mundial de Béisbol Amateur en La Habana. La que ganó Venezuela. Yo lo oí íntegra por radio. ¿Qué tal? Y aprendí el béisbol oyéndolo. Claro. Y ahí me quedó la afición. Después cuando vine para acá iba al Estadio San Agustín a ver los juegos. Imagínate. Nosotros los Álamos Bartolomé era de un equipo pequeño que no duró nada, que se llamaba Los Sapos. Porque el pitcher de Los Sapos era el Chiro Canónico, Daniel Chiro, que fue el que ganó los 2 juegos a Cuba. Claro. El 41. Entonces nosotros éramos, ahí. Por cierto, íbamos al Estadio San Agustín y los cerveceros, cuando veíamos nosotros que íbamos con los sapos, nos llamaban el charquito de las ranas. Bueno, ¿y estás escribiendo o terminando tus memorias? Terminé ya. Ya las terminaste. Y tú eres el culpable. Yo soy el culpable, lo reconozco. Tú eres el culpable porque yo escribí las memorias porque le oí aquí, de una clase, los venezolanos no escriben las memorias. Y eso es bueno para la gran historia, porque es la historia menuda. Y yo comprendo que cuando tú escribes una cosa así de familiar, tú hablas de comida, de costumbre,
que le sirven al historiador para sentarse Claro, muchas veces. claro. Entonces, yo me quedé, y sobre todo de repente pensé, ya pasados los 90 años, Alicia, tú has vivido mucho y lo recuerdas todo. Entonces, me sentí como en deuda con el país. Qué Y yo contar bonito. mi vida por lo que he pasado. Yo conocí al general Gómez, pues. Imagínate. Sí. Yo Así tuve la es. mano del general Gómez en mi cabeza. ¿Qué tal? Entonces, de ahí que no he vivido, pues. Que La no historia has vivido. contemporánea de Venezuela. Toda Sí, completa, ¿no? así es. Entonces, tenía como la deuda de contar lo que yo vi y cómo lo vi. No quiere decir que haya sido correcta mi visión, pero fue la mía. Así es. Pues es tu testimonio. Es mi testimonio, exactamente, sí. ¿Y cuándo las publicamos, Alicia? Está en imprenta ya. Qué maravilla de Pero noticia. va a ser una edición de CIM. Unos primos míos entusiasmados Sí, me costean la impresión. Son 100 ejemplares nada más. Lo queda ahí que se puede hacer más. Pero no se nos va a hacer ningún bestseller, por supuesto. no creas, no creas. No, ¿cuántas mujeres venezolanas de una actuación tan destacada y tan útil para el país como la tuya han escrito sus memorias? Probablemente No lo muy sé. pocas o ninguna. Ujú. De modo que ese va a ser un libro más importante de lo que probablemente tú misma creas, ¿no? Quizá. Quizás. No lo sé. Alicia, muchísimas gracias. La verdad es que esta entrevista para nosotros es un gran placer haber conversado contigo, que nos hayas referido, bueno, todas estas facetas de una vida plena que has tenido y que quizás en esta última pregunta es el momento de preguntarte si es posible. ¿Qué te ha dicho la vida a ti? ¿Qué has aprendido? La vida como maestra, ¿qué te ha dado? Para mí la vida es una maravillosa aventura. Y le digo a la gente, a las nuevas generaciones, que aprendan a vivirla. Porque uno lo que tiene es que cada día tiene una sorpresa. Puede ser que sea mala, puede ser que sea un dolor, pero entre el dolor y la felicidad es un contraste, como la sombra y la luz. Y en la obra de arte, la sombra y la luz juegan un gran papel, si no, no la podrías apreciar. Así es la vida, De luces y sombras. de luces y sombras. Y eso es lo que da el contraste y la emoción. Y para mí fue como una gran aventura. Pienso lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, que fue ayer. Para mí todo fue ayer. Claro. Porque yo me acuerdo estaba tan pequeña, las cosas que yo pensaba chiquita. Y me acuerdo, en el momento en que empecé a pensar. Hasta ahora. Y claro, sí, tuve momentos malos, por supuesto, momentos que quizás no era tan feliz, pero eso se fue quedando atrás. A medida que fui madurando y sobre todo que me puse vieja o anciana como estoy ahora, nunca he sido tan feliz como ahora. ¿Qué tal? Nunca. Mi mejor decena es esta de los 90. Qué belleza, qué belleza. Así es. Siempre la fe te ha sostenido también. Sí. Eso ha sido Yo soy una mujer- columna vertebral de tu vida. Sí, yo soy una mujer de fe, indudablemente. No fanática, Sí, no lo eres. porque el Me fanatismo consta. el fanatismo me choca en cualquier, Sí, ni siquiera en el deporte. Me parece que el fanatismo es el origen de todos los conflictos de la historia. así es. Fanatismo religioso, político, bueno, el que sea, no me gusta. Deportivo me parece espantoso, porque el deporte es para divertirse uno y para estar uno sufriendo. Así es, tal cual. Sí, entonces no soy fanática. No eres fanática y eres creyente. Bueno, Alicia, mil gracias. Te quiero dar la mano, de verdad. Ha sido Y un la doy privilegio. poco por la pandemia, pero la Y doy. así es. Bueno, Igualmente. muchísimas gracias. Y este ha sido nuestro primer programa de esta nueva serie que se va a titular, que no lo hemos dicho, Los del Podio. Y Alicia Álamo está en el podio con medalla de oro, seguramente. Ay, qué bueno, la primera que gano.